Bien, estamos de vuelta siendo las 7:19 de la mañana y me da mucho gusto pues dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Marcela Galindo de Obarrio, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, quien doy los buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y la verdad que es un placer estar para mí hoy aquí compartiendo contigo y con tus radioescuchas. A ver, la primera mujer en presidir este importante gremio del sector empresarial y definitivamente en un momento en que los retos se hacen imperativos. O sea, estamos en medio ya quizás, podríamos estar hablando de superar una pandemia, sin embargo, ha dejado secuelas importantes, profundas en cuanto a la economía y el tema laboral en el país. Y ese discurso conciliador que usted pues lanzó el día de su toma de posesión, ¿va inspirado en precisamente estos cambios? Sí, definitivamente. Primero que nada, que es un honor el poder ser la primera mujer que ocupa este cargo en los casi 107 años de la institución. Eh, y pensamos que esto venga acompañado también de un cambio de mentalidad, que aunque bien hemos mencionado, yo creo que en los últimos años ya se ha venido dando este cambio de mentalidad, esta evolución en la mentalidad de la Cámara de Comercio, donde el mensaje que mandamos es: los empresarios tenemos que empezar a pensar más allá de las cuestiones de empresarios, tenemos que empezar a preocuparnos por los temas nacionales, como bien lo hemos venido haciendo en los últimos años, y esa mentalidad seguirá pensando en el bienestar común y en el bienestar de la mayoría. Y obviamente la mejor manera o la manera más rápida de lograr ese objetivo es mediante la conversación, mediante la cooperación y mediante el consenso, como bien planteamos en el discurso, ¿no? No logramos nada divididos, no logramos nada desde nuestras diferentes trincheras, sino más bien tenemos que sentarnos, tenemos que dialogar abierta y francamente, y cada uno con su punto de vista. Habrá momentos en los cuales estaremos de acuerdo y momentos en los cuales no, pero siempre sobre la base del respeto, pudiendo entonces traer esas ideas a la mesa y construyendo consenso conjuntamente. Ahora, las proyecciones en materia económica propician que ese consenso llegue de forma oportuna porque si bien hay un impacto importante en el tema laboral, el clima o la perspectiva de crecimiento económico es interesante. ¿Eso cómo se logra machar? Porque, a ver, los entendidos economistas hablan de que la situación del desempleo es más que un problema de empleo, un problema de confianza. Asimismo es, tú bien lo has puesto. Cuando analizamos las cifras macroeconómicas, digamos que la perspectiva es una perspectiva relativamente buena, con un porcentaje pronosticado de crecimiento para este año. Sin embargo, estamos viendo que esa confianza, entre comillas, que se da para el crecimiento económico no está siendo la misma que se está generando desde el punto de vista del empleo. Entonces, necesitamos casar esos dos factores. Necesitamos que se dé la recuperación económica, pero necesitamos que pueda permear hacia la generación de empleos. Y ese es un aspecto clave al cual hemos estado dando seguimiento. Y es que para el panameño el poder llevar sustento a su mesa, poder cuidar de su familia, poder cuidar de sus hijos, el empleo es primordial. Estemos claros que para la persona que no tiene empleo, que no tiene esa seguridad económica, realmente pasa a segundo plano otros temas, y es difícil decirlo, pero temas como la importancia de la educación, temas como la importancia de la transparencia, realmente pasan a segundo plano cuando la persona no siente esa confianza de que va a tener un trabajo, de que va a poder mantenerlo o de que va a poder conseguir un trabajo. Ahora, precisamente ese tema de transparencia, nosotros hemos recibido recientemente informes, y son públicos, acerca de la evaluación que hay en nuestro país en materia de institucionalidad. Y en un momento en el que se habla de que tanto la inversión pública como privada, pero sobre todo la inversión extranjera directa, es la que puede ayudar a nivelar y a salir adelante en medio de una situación económica complicada, producto de la pandemia y todas las cosas que están pasando también a nivel mundial y que impactan incluso el tema del combustible. Sin embargo, ¿qué confianza se puede generar en un país que busca atraer esa inversión extranjera, pero que está inmerso en situaciones, por ejemplo, de confianza en materia de seguridad o de instituciones públicas? A mí me gusta analizar este problema desde dos vías. Por un lado está la vía de la transparencia, de la apertura,
y de la modernización del Estado a través de la digitalización y de la tecnología, porque eso es una herramienta muy importante, la modernización del Estado a través de la digitalización y de la tecnología. Es algo que le da mucha más transparencia a todos los procesos del Estado. Cuando logramos eso, ya los procesos dejan de ser digamos, de la mentalidad o de la opinión del funcionario, sino que el proceso ya está claramente definido y por ese lado están claras las reglas del juego. Y con la tecnología, como te digo, logramos esa apertura y esa transparencia a esos procesos. Y por el otro lado, como bien has comentado, está toda la parte del fortalecimiento del sistema de administración de justicia. ¿Ok? Porque estos dos factores combinados es lo que realmente le dan esa confianza a una persona, ya sea un nacional o un extranjero, para venir a invertir en Panamá. Entonces, desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema de administración de justicia, pensamos que estamos viendo cosas interesantes y cosas nuevas pasando desde la Corte Suprema de Justicia y realmente estamos en un punto optimista con la selección de los diputados que se ha dado y con el trabajo que ha venido haciendo la magistrada presidente. Así que digamos que por ahí tenemos como un ganchito y tenemos de dónde poder empezar a construir esa confianza. Sin embargo, es absolutamente necesario que se trabaje también, como te digo, en la parte de la transparencia y de la apertura. Cuando tú casas esos dos factores, ya tenemos el camino mucho mejor definido. Ahora, y precisamente haciendo énfasis en el tema laboral, ¿usted cuál considera que podría ser el principal reto del mercado laboral que involucra definitivamente la parte comercial y empresarial de nuestro país, precisamente luego de la pandemia o en medio todavía de la pandemia? Sí, mira, según las conversaciones que nosotros hemos tenido, nosotros hemos estado haciendo desde el año pasado y este año nos continuamos giras al interior, hemos estado visitando diferentes puntos, conversando con diferentes tipos de empresarios y nosotros identificamos que la principal dificultad está en el acceso al crédito para las micros, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Los bancos en Panamá están en un momento donde tienen liquidez. Sin embargo, la micro, pequeña y mediana empresa en muchos casos no cumple con los requisitos para obtener este financiamiento, ¿no? Entonces, hemos estado conversando sobre la implementación de un plan de garantías conjuntas donde participa el gobierno, donde participan las multilaterales, cosa que los bancos puedan tener ese sustento que ellos necesitan para poder prestar los recursos, bueno, para poder hacer el préstamo de los recursos a las compañías, de manera que ellos sientan entonces también que tienen ese sustento, que pueden salir, que pueden contratar personas, que pueden ser más competitivas, que pueden echar para adelante y una cosa va de la mano con la otra y es lo que hace que la rueda empiece a andar, ¿no? Pero la traba la sentimos ahora mismo en ese punto, o sea, la dificultad que tiene la micro, pequeña y mediana empresa es la accesibilidad del crédito. Yo no quiero dejar de preguntarle acerca de la realidad de la Caja de Seguro Social y este aporte que se busca extraer de lo que va, valga la redundancia, aportar en la actividad minera en el país. Hay sectores que hablan de que esto podría pues, representar un parche, hay quienes lo ven de forma oportuna. ¿Cuál es la evaluación que puede hacer sobre este tema? Aquí lo primordial es que la Caja de Seguro Social necesita soluciones permanentes y sostenibles en el tiempo, ¿no? En efecto, cuando nosotros entramos a aportar, a evaluar, perdón, el aporte de Minera Panamá a la Caja del Seguro Social, es evidente que el aporte no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, en efecto, ahora tenemos que considerar ese aporte, volver a tirar los números, a hacer las corridas y ver cómo apoya estos nuevos ingresos. Sin embargo, entendamos que no es la solución del problema. Entonces, por el otro lado, tenemos el trabajo que está haciendo la Organización Internacional del Trabajo ahora mismo. Recordemos que cuando se tranca la mesa del diálogo, se llama a la OIT, se le hace entrega a la OIT de las diferentes propuestas que presentó tanto el sector privado como los sectores trabajadores organizados. Y entonces la OIT está ahora mismo en ese proceso de evaluación de las diferentes propuestas para poder emitir un criterio de juicio al respecto y poder decir, mira, con la experiencia que nosotros tenemos a nivel
mundial, nosotros consideramos que la solución más viable o más sostenible es esta. Y obviamente ahora ellos tienen que empezar a considerar entonces también estos aportes que se va a recibir de parte de Minera Panamá cuando estén haciendo la evaluación. Ahora, pasando ya al esquema de trabajo, al plan de trabajo que ha compartido ya anteriormente, una vez ha asumido esta posición, se habla de aspectos importantes enfocados hacia la educación, el emprendimiento y la igualdad de género. Y hay uno que me llama la atención en cuanto a la formación dual profesional. Esto en una colaboración estrecha entre el INADE y el ITSE. ¿En qué consiste? Mira, digamos, lo que es la formación dual profesional es algo realmente interesante. Esto es algo que se inventa en Europa, si mal no recuerdo, en Alemania, hace más de 150 años. Y esto consiste en lo siguiente. Por un lado, tú tienes a muchachos ya graduados del colegio que están o en la universidad o recibiendo estos esquemas de cursos cortos como los ofrece el INADE y el ITSE. Ellos están recibiendo educación en estas instituciones. Entonces, la formación dual profesional consiste en identificar empresas que estén dispuestas a recibir a estos muchachos, a estos estudiantes, y ponerlos a trabajar en sus empresas. Pero no lo veamos como un simple programa de pasantías. Y yo siempre pongo el ejemplo de que muchas veces nosotros recibimos a los estudiantes y los estudiantes terminan o archivando o sacando copias o haciendo cosas muy básicas. Aquí lo que queremos es realmente el compromiso de las empresas que van a recibir a esos estudiantes de ponerlos a trabajar aplicando los conocimientos adquiridos en la universidad o en la institución. Pero para esto se requiere también la formación de esas empresas, es decir, la formación de los formadores. Y como te digo, en estos otros países, las empresas que reciben a estos estudiantes están certificadas, tienen un currículum, tienen un plan de trabajo y ya saben claramente cuáles van a ser las actividades que va a realizar el muchacho y los objetivos que tienen que cumplir ellos como empresa que reciben a los estudiantes. Y otro ejemplo que yo pongo siempre es, sobre todo para aquellas personas que estudiamos carreras técnicas, llámese arquitectura, ingeniería, cualquier otra carrera técnica, muchas veces nos damos cuenta que nosotros estudiamos 4 o 5 años en la universidad, nos graduamos, conseguimos un primer trabajo, pero cuando llegamos al trabajo nos damos cuenta que no sabemos nada. Y entonces arranca la curva de aprendizaje dentro del ambiente laboral. Y lo que buscamos también con este esquema de formación dual profesional es cortar esa curva de aprendizaje, que el muchacho desde que está en la universidad o de que está recibiendo estos cursos cortos a través de estas instituciones, ingrese al mundo laboral y se vaya empapando desde el día uno, cosa que cuando se gradúe y forme parte permanente entonces de ese mundo laboral, ya él esté completamente inmerso en cómo funcionan las diferentes empresas. Sobre todo la preparación de nuestros estudiantes en también las actividades que requieren las empresas, que es importante. Podemos tener la idea de que queremos formar más abogados, más periodistas, más las carreras tradicionales, la arquitectura, la ingeniería, pero hay otras actividades que están requiriendo también esa mano de obra, ese personal preparado, capacitado y que quizás nos podemos quedar rezagados en algún momento, ¿no? Mira, ahí hay un segundo punto del plan de trabajo que es muy interesante. Y antes de entrar en ese punto, quiero hacer un paréntesis también de que es muy importante que nuestros estudiantes reciban capacitación en habilidades blandas, no solamente las técnicas. ¿Y qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son liderazgo, son trabajo en equipo. ¿Me explico? Es ese tipo, ese Manejo de las tipo, emociones, incluso. tal cual, exactamente, manejo de las emociones, muy importante. Entonces, lo que te iba a comentar, que hay un segundo aspecto dentro del plan de trabajo en la parte de educación que llamamos el observatorio laboral. ¿Qué queremos hacer con el observatorio laboral? Queremos lograr ese acercamiento entre la academia y la empresa privada, donde haya una comunicación constante entre ambas, pero sobre todo que la empresa privada le pueda decir a la academia, estas son las posiciones que nosotros estamos necesitando realmente, ¿no? Entonces, más allá de tener muchachos que simplemente van y estudian, pongámoslo de nuevo, entre comillas, lo mismo de siempre, más ingenieros, más arquitectos, más abogados, más periodistas, que esos muchachos, que las universidades o las instituciones formadoras
estén realmente anuentes de esas profesiones específicas que hacen falta en Panamá, por un lado. Y por el otro lado, que los estudiantes puedan tener guía también de cuáles son esas carreras donde hace falta personal. Y en conversaciones internas que hemos estado teniendo en la Cámara sobre la estructuración de este plan, yo les decía, desde el punto de vista del estudiante, les decía, pongámonos en los zapatos de un muchacho que se acaba de graduar de la universidad, que se acaba de graduar de la escuela, perdón, o que acaba de ingresar a la universidad. Ese muchacho no está decidido todavía qué quiere estudiar, ¿no? Digamos que está en la universidad, está tomando sus materias generales, no está decidido qué quiere estudiar. Que él tenga algún lugar donde él pueda ingresar, que lo pueda usar como referencia y él pueda ver información como estas son las carreras que las empresas están necesitando, ¿ok? Y de repente no van a ser las carreras tradicionales, entonces es importante que cada una de esas carreras tenga una descripción de en qué consiste esa carrera, ¿no? Y de repente también poderle dar información al muchacho de que el salario medio de esta carrera está en tanto, el porcentaje de contratación de esta carrera está en tanto, para que él pueda ir viendo esas diferentes oportunidades y pueda ir tomando la decisión sobre qué camino quiere seguir en un momento determinado, porque sabemos que gran parte del problema que tenemos es que muchas veces uno se mete en una carrera, arranca a estudiar esa carrera, después te das cuenta que no te gustaba lo que estudiaste, pero ya estabas ahí, entonces ya te quedas como estancado en ese punto, ¿no? Entonces, la idea es que las personas empiecen a identificar desde las primeras etapas, ¿sabes? ¿Dónde hay oportunidad? ¿Dónde pueden ser buenos? ¿Para qué pueden servir? Y una cosa muy importante, eh, la, la, el seguirse preparando, ¿no? Porque tú puedes haber estudiado una carrera que de repente no te gustó, empezaste a trabajar en ese mundo, pero uno siempre tiene la opción de seguirse preparando a través de estos cursos cortos como los del INADE o Claro. como los del ITSE, ¿no? O incluso, oye, hay tantos programas también incluso en línea o lo que sea, entonces seamos un poco curiosos, empecemos a prepararnos, empecemos a abrir nuestras puertas, nuestros horizontes, y no nos quedemos encasillados en una cosa solamente, sino que tengamos esa iniciativa de ver cómo podemos seguir creciendo y dónde podemos encontrar más oportunidades. Interesante esa proyección y por supuesto la expectativa que hay en ese aprovechamiento de nuevo talento, nuevo recurso humano y también la actualización que ha mencionado al final. Ha sido un placer esta conversación definitivamente y extraemos temas interesantes también para dar seguimiento. Muchas gracias, doña Marcela. Gracias, Ricardo. Un saludo. Bien, avanzamos siendo las 7:37 de la mañana. ¿Qué dicen las redes en Panamá hoy? Bueno, Francisco, estamos nuevamente contigo para hablar en materia digital. ¿Qué recomendaciones tienes a esta hora? Muy buenos días nuevamente, Ricardo. Tal cual como lo dices, además de lo que es tendencia en redes sociales, hoy queremos compartirles 3 aplicaciones para que lógicamente puedan mejorar su productividad y puedan aumentar un poco esa capacidad de desarrollar o cumplir con las tareas cotidianas de la vida de una forma más práctica. Y la primera recomendación que tenemos para hoy es Microsoft Teams, que es una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones. Esta aplicación fue lanzada en 2017 y es una de las plataformas más usadas por empresas o organizaciones para todo el tema de videoconferencias y lógicamente el trabajo remoto. ¿Y por qué? Porque es al tener que generar o crear una cuenta, un usuario y demás, te permite tener un poco más de privacidad y por ende un poco más de seguridad con esos temas corporativos que a veces con plataformas gratuitas eh, puedes estar como más expuesto de alguna u otra forma. La segunda recomendación que tenemos para hoy es Google Keep. Google Keep es una aplicación desarrollada por Google y te permite organizar toda la información personal a través del archivo de notas. Fue lanzado en 2013 y está disponible en Google Play para los dispositivos con sistema Android o en el caso de que tengas iPhone igual y en Google Drive como aplicación web.
Y la tercera recomendación de hoy es Yivo Chat, que es una herramienta todo en uno que te permite comunicarte con tus clientes usando el chat en vivo de tu sitio, teléfono, correo electrónico, redes sociales y muchos otros canales. Para mañana les quiero adelantar que les tenemos recomendaciones muy interesantes de aplicaciones que personalmente uso y me ilusiona mucho compartírselos porque en verdad tienen contenido de mucho valor y que al final lógicamente nos permiten de una u otra forma estar en esta constante mejora en busca de la excelencia y de aprovechar la tecnología para cumplir, como les comentaba antes, con cada una de esas asignaciones o tareas que tenemos en nuestros días a día. Así que hasta aquí es el segmento de tecnología, deseando éxito y todo el mayor provecho de la información que sigues compartiendo en Radio Panamá en el noticiero. Gracias, Francisco, por ese reporte, esa información siempre oportuna para compartir con nuestra audiencia. 7:40 de la mañana. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia. Corresponsales. Miren, los directivos de la Cámara de Comercio, APEDE y otras organizaciones del sector transporte de carga en la provincia de Chiriquí solicitaron al gobierno ser más proactivo cuando se dan los cierres en la vía interamericana para evitar los daños a la economía. Vamos con este despacho de Demetrio Ábrego. Gracias, compañeros. Paco.